La recta final de este intenso día de trabajo en el que se han hecho planteamientos de gran fondo y de forma también. Lo que está establecido aquí en la mecánica del evento es que ahora le corresponde a los presidentes de los talleres, de los 3 talleres que se acaban de concluir, dar un informe de lo más sobresaliente de cada uno de los talleres para que todos los que no estuvimos más que en uno podamos tener la visión general de cómo se va construyendo esta segunda sesión, que como todos recordamos es la medición del bienestar y el progreso en América Latina. Entonces vamos a darle la palabra a Eduardo Lora. Empezamos por tu lado, Eduardo, si te parece bien. Sí, y después continuamos con Mariano y finalmente con Ora Lustig, y al final hacemos una conclusión general para pasar ya posteriormente, los que gustan y tengan ánimo. Tenemos una recepción allá arriba, en un lugar que está muy bien titulado, se llama Salón de Descanso, que yo creo que es muy merecido para todos los que hemos participado aquí en esta sesión. Eduardo. Bueno, Alberto, muchas gracias. En nuestra sesión discutimos acerca de las paradojas del bienestar y el progreso social. Yo empezaría resumiendo lo que se discutió en nuestra sesión diciendo que hay una avalancha de paradojas que le sugieren a uno que hay un paradigma que se va a derrumbar. Y hubo una figura muy linda evocando a el gran historiador de la ciencia, Kuhn, quien precisamente nos hablaba de eso. Después de un periodo de estabilidad en lo que creemos saber, surge una cantidad de contradicciones y se derrumba el conocimiento que tenemos y surge una nueva manera de ver el mundo. Y yo creo que con la información subjetiva estamos en ese momento. Y ese es un momento de shock para muchos, y especialmente para nosotros los economistas. Yo mismo no había caído en la cuenta, y concluí la sesión diciendo eso, yo mismo no había caído en la cuenta que todo mi enfoque durante la charla era un enfoque desde la visión de un economista, y que por supuesto los paradigmas que uno ve como paradigmas son algo, las paradojas que uno ve como paradojas son paradojas desde su visión subjetiva, porque es lo que uno no puede entender. Los demás quizás lo pueden entender y para ellos no resultan paradojas, y de esa idea se sugirió mucho. Y surgió, yo creo, con mucha fuerza la idea de que si vamos a incorporar realmente lo subjetivo en el entendimiento del bienestar, tiene que ser de una manera multidimensional, porque precisamente las paradojas surgen de que cada una de las disciplinas es incapaz por sí sola de entender las aparentes inconsistencias, que son inconsistencias para una disciplina, pero no son inconsistencias para otra. De tal manera que eso me parece que fue una gran conclusión, una conclusión muy linda y muy relevante para lo que viene por delante en esta idea de incorporar la información subjetiva. Se hicieron algunas sugerencias, creo, bastante específicas y precisas sobre dónde deben estar las prioridades. Algunas de ellas creo que se derivan directamente de la Comisión Stiglitz, en el sentido de que debe hacerse un esfuerzo de hacer una medición multidimensional del bienestar subjetivo que incluya cuando menos satisfacción con la vida, que es, digamos, una autoevaluación cognitiva que hacen las personas, que haya algunas medidas de afecto, que es, digamos, la medición de los sentimientos que experimenta la persona en el momento, y tanto afectos positivos como negativos, y alguna forma de medición eudaimónica, ese concepto pues aristotélico del buen funcionamiento de las personas, que significan pues que la vida tiene significado, que son competentes y que son autónomos. La medición de esto, debo decir que no me parece que esté tan inmediata, pero debería incorporarse para tener una concepción completa de lo que es realmente la satisfacción. Yo a eso le agregaría algo que no se discutió, pero que creo que es importante, y es tener mediciones de los diferentes dominios, la manera como lo explicó Mariano esta mañana, de los diferentes dominios importantes en la vida, y que a la postre va a haber que moverse hacia algo que sea multimetodológico, o sea, que quizás las encuestas en las que estamos acostumbrados a pensar para recabar esta información son apenas algo limitado. Quizás tenemos que pensar en otras cosas, en reportes de vida, en entrevistas, en elementos de grupo, porque muchas de estas experiencias son experiencias grupales, etcétera, y eso también es un área ambigua que está por allá, todavía no sabemos muy bien cómo se hace, pero digamos que uno tiene que saber que está en el horizonte. Ahora,
Se señalaron problemas prácticos más o menos inmediatos para poner a echar a andar esto. Uno, que lo que se está haciendo hasta ahora, básicamente a través de encuestas privadas, pues tiene muestras muy limitadas. Si realmente queremos entender esto, necesitamos muestras mucho más grandes que nos permitan explorar el significado de estas variables. Hay que llegar a una lista de estándares básicos de cómo queremos medir, porque la proliferación de preguntas hechas en forma distinta, formuladas de forma diferente, algunas referidas a felicidad, otras a satisfacción, etcétera, están generando ya gran confusión. Yo creo que ya ha habido la suficiente experimentación para saber cuáles son las preguntas que funcionan y deberíamos llegar a una estandarización relativamente rápido, además para evitar duplicación de esfuerzos, algo que nos lo recordó además un jefe de Instituto de Estadística. Tenemos que evitar la duplicación de esfuerzos y tenemos que evitar también saltar a la idea de que podemos medir todo con una gran facilidad. No, ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, tenemos que tener una gran, digamos, ser muy estratégicos para poder echar esto a andar. Otro problema práctico que hay en la medición es la tendencia, digamos, a que el gasto dedicado a la recolección de información y a los institutos de estadística sea un gasto procíclico. Cuando todo está bien hay mucha plata para gastar, pero cuando hay crisis, y es cuando querríamos precisamente utilizar más información subjetiva y entender mejor cómo se comportan las personas y cómo se resuelven los problemas, los institutos de estadística se ven con menos recursos. No sé si Alberto está de acuerdo con esa observación que estoy haciendo. Termino sencillamente con el último punto que creo que se hizo. Hay muchos otros, pero digamos de los que yo destaco como los más importantes, y es el hecho de que este es el momento. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya hay una gran demanda pública y un gran interés público por estas cosas, que lo ve uno en los periódicos cada vez que aparece una nueva encuesta sobre felicidad o sobre satisfacción o sobre expectativas de futuro, etcétera. El público quiere esto, el público lo entiende. Y se lo están ofreciendo mucho más los privados en forma desordenada de lo que se lo podrían ofrecer en forma más organizada en este momento ya los institutos de estadística. Eso no quiere decir, sin embargo, y este es un punto importante, eso no quiere decir, sin embargo, que ya de ahí sepamos cuáles son los usos para decisiones de política económica o para diseño o social o para diseños de políticas en general de esta información. No, eso sería creo que incorrecto e ingenuo decirlo. Que tengamos una idea de cuáles son las prioridades de medición no quiere que sepamos, que podamos saber qué respuestas nos van a dar, porque no las hemos medido bien. Hay algunas pocas implicaciones de política que se conocen, pero en general hay mucho todavía por explorar. Yo diría que esos fueron como los grandes temas y la gran discusión de una sesión que me pareció extraordinariamente interesante y rica, y le agradezco a los panelistas que estuvieron en esa sesión y a los participantes que oímos muchos comentarios de ellos, pues de viva voz, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Entonces ahora le pediríamos a Mariano que nos diera el informe de su mesa. También fue una mesa con muchas preguntas, bastante motivada, 3 presentaciones que en los 3 casos tratan de ir más allá del ingreso y más allá de la medición basada únicamente en poder de compra. Una presentación institucional a cargo del Coneval, que muchos conocemos, Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, donde se nos plantea ya un intento de ir más allá de mediciones de pobreza basadas en ingreso. Se ha desarrollado mucho toda esta literatura de pobreza multidimensional, un enfoque de carencias y definir varias dimensiones como alimentación, condiciones de la vivienda, que intentan desplazarse únicamente del concepto tradicional de medir la pobreza como bajo ingreso, ¿no? Entonces, este es un intento interesante, muestra también los temas metodológicos que hay cuando se pasa de una dimensión a muchas dimensiones, y entonces, sobre todo cuando después se quiere agregar, y claro, plantea la pregunta hasta dónde conviene agregar, hasta dónde conviene trabajar por separada las distintas informaciones o vector de información. Algo interesante que se mencionó en esta exposición
es que la identificación de estas nuevas dimensiones de pobreza no fue un asunto ni de académicos, ni entiendo directamente de participación de expertos, sino que se tomó de la nueva Ley General de Política Social, ¿no? O sea, de desarrollo social. Creo que esto es importante porque hay toda una literatura de enfoque de derechos, ¿no? Y lo importante es que deberíamos de pensar también en cuáles consideramos que deben ser los derechos e incorporar a aquellos que hacen los derechos, ¿no? O sea, incorporarlos en estas discusiones, este diálogo sobre cuáles derechos debemos incorporar. Hay varios países, y esto, Brasil, por ejemplo, donde se discute constitucionalmente incorporar objetivos de felicidad, China también, y otra de las presentaciones mencionó el caso de Ecuador, donde constitucionalmente se ha hablado de buen vivir, ¿no? Y se incorporó en la Constitución un concepto que tiene raíces incluso muy locales, de buen vivir de los grupos indígenas constitucionalmente. Entonces se mezcla el enfoque de derechos, que creo que va a ser necesario en algún momento involucrarlo en esto. También en esa charla hubo algo interesante que fue la textura, lo que llamamos la textura, entender un poco más lo que es el bienestar. Como decía Eduardo, más allá de la satisfacción, hay ciertos factores que a veces nos los da la psicología, como lo que llaman vida de significado, ¿no? Vida de involucramiento, que nos permiten tener un mejor panorama. Yo creo que aquí la idea es pensar en un sistema de cuentas nacionales de bienestar, donde uno tiene niveles de apreciación del bienestar, o sea, cómo experimenta la gente su vida, estados afectivos, satisfacción en dominios de vida, la pregunta de satisfacción general con sus variantes, pero después esta idea de textura que nos permite no solo apreciar, sino también entender, ¿no? O sea, hay un nivel de apreciación del bienestar, hay un nivel de entender, donde variables psicológicas, lo que llaman en inglés los drivers, los motores, ¿no? Directos del bienestar, son temas que yo creo que si uno empieza a hablar de indicadores de bienestar subjetivo, la pregunta que viene es la que hace cualquier niño: ¿y eso por qué? ¿No? O sea, como decía Eduardo, las paradojas también, las paradojas motivan el estudio, motivan la investigación. Tengo un colega en Holanda que dice que no hay paradojas sino malas teorías, y el problema es que nos acercamos con teorías parcializadas. Entonces creo que esta charla donde se presenta la textura nos da el nivel ya no solo de apreciar, sino de entender, y nos permite ya ir a otros niveles, que es donde podemos actuar, y variables de control. Y luego hubo una presentación interesante donde se refleja o se muestra la importancia del capital social. Se utilizan indicadores de confianza en el vecino, confianza en los amigos, pertenencia y participación en grupos sociales, y muestra cómo todo esto es un factor de gran peso en el bienestar, en la satisfacción de vida, y cómo en el largo plazo esto es muchísimo más importante que el crecimiento económico. Se habló también de que hay que buscar un crecimiento entonces que no dañe el capital social, porque entonces lo que ganamos por el crecimiento lo perdemos por el daño al capital social, y se planteó estudios para Estados Unidos donde eso ha sucedido. Se puede crecer, pero se puede afectar otra de las variables claves, que es todo esto del capital social. Termino con una frase que parece que viene del gobierno de Inglaterra, según lo plantearon, que dice que la próxima vez que hagamos política pública, hagámoslo no adivinando cuál es el efecto sobre el bienestar, sino sabiéndolo, ¿no? O sea, para eso necesitamos medir e investigar más. Muchas gracias, Mariano. Le toca ahora su turno a Nora Lustig. Gracias, Alberto.
Bueno, la síntesis que voy a presentar tiene dos partes. La primera voy a mencionar cuál fue la discusión sustantiva y la segunda, cuáles son las peticiones, llamémoslo, los deseos de gente que está trabajando en los temas que discutimos en términos de disponibilidad de información, dado que estamos concentrados en este evento en cómo generar información para poder medir el bienestar y el progreso. Creo que la dimensión que se introdujo de manera muy clara en la mesa de equidad social y bienestar es la dimensión intertemporal. Esta había sido mencionada en la mañana en algunas de las presentaciones, pero luego no se le dio énfasis, en nuestra mesa no le dimos mayor énfasis, todos mencionamos cosas que están pasando hoy. Y en la tarde tuvimos una discusión donde las tres presentaciones tuvieron que ver con la dimensión intertemporal. Voy a empezar con la presentación sobre el trabajo que se está haciendo ahora en el informe de desarrollo humano, porque de las tres fue la que daba una pauta más optimista y porque además es global, no solamente pertinente a América Latina. El informe de desarrollo humano actual que se está realizando mientras está aquí José, supongo que cuando regrese va a tener que seguir trabajando en él, está tratando de vincular los elementos de equidad, desarrollo humano y sustentabilidad, en particular enfocados a la sustentabilidad ambiental. Y la manera en que lo están enfocando es decir, bueno, hay casos en donde hemos podido observar que se combinan las tres cosas y han encontrado algunos casos, algunos países en donde las tres cosas se pudieron lograr simultáneamente y ahora lo que quieren es identificar si hay alguna pauta en el modelo de desarrollo, en la forma en que se llevan a cabo las políticas o si bien fue una casualidad. En que se pueda marcar la pauta también para el futuro en cómo poder integrar las tres dimensiones en términos de poder lograr no solamente el bienestar de hoy y también el bienestar de mañana. Y una cuestión que se enfatizó mucho es que no nos obsesionemos con la equidad intertemporal a costa de la equidad actual y que de alguna manera probablemente si uno no ataca la equidad actual, la equidad intertemporal tampoco va a ser lograda. La inequidad actual es importante, causante probablemente de la inequidad intertemporal y la insustentabilidad intertemporal. Creo que también de los elementos que sobresalieron es que, bueno, muchos de los países avanzados no están, prácticamente ninguno está en el grupo de los que lograron las tres cosas hoy. Y una cuestión que sale en el informe de desarrollo humano a nivel global es la importancia no solo de lo que ocurre a nivel de las naciones, sino también de las reglas del juego internacionales, en cómo se van a definir las pautas en términos de regulación ambiental a nivel internacional, de manera que esto también genere equidad a nivel global. Las otras dos presentaciones se enfocaron principalmente a América Latina y a elementos vinculados con la movilidad. En la mañana muchas de las presentaciones se concentraron en ilustrar cómo América Latina está pasando un periodo bueno, porque la pobreza ha estado cayendo y así lo ha hecho la desigualdad. La pregunta es, ¿será sostenible esto? Y uno de los engranajes importantes para saber si va a ser sostenible o no tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con cómo están hoy tomando decisiones los hogares en relación a sus hijos, y estos hijos son los que más adelante van a llevar su capital humano, su capital social al mercado de trabajo, a la sociedad en su conjunto, y si esto va a poder traducirse en un mejor nivel de bienestar y mayor equidad en el futuro. Y lo que encontramos aquí fue más bien voces de cautela.
La voz de cautela, por un lado, está en términos de, bueno, estamos contentos de que ha habido un surgimiento de una clase media en América Latina en la última década, asociada sobre todo al crecimiento y la caída de la desigualdad. Pero lo que vemos a partir de la investigación que hicieron en la OCDE es que esta clase media es precaria. Y es precaria porque, por una parte, no lo llaman clase media, perdón, lo llaman estratos medios, porque no está definida por niveles absolutos de ingresos, sino en relación a la mediana del ingreso. Lo que han encontrado es que los estratos medios, en la mayor parte de los países, no pertenecen al sector formal de la economía y que, por lo tanto, eventualmente su capacidad de obtener protección social, por ejemplo, a través del sistema de pensiones, no va a estar. O sea que hoy puede ser que estén bien, pero ¿qué va a pasar en el momento en que se jubilen? Otra cosa que se encontró es que no necesariamente la progresividad en términos de hoy los padres que tienen cierto nivel de educación no garantiza que los hijos vayan a tener mucho más nivel de educación en el futuro. Y tercero, también encontraron que los sistemas de transferencias e impuestos, o sea, las transferencias netas, para estos sectores medios en varios casos pueden ser negativos, no están realmente recibiendo beneficios del Estado actual. Por lo tanto, hay una precariedad en esta clase media y no necesariamente se garantiza que vaya a continuar en el futuro. En el caso del trabajo del Informe de Desarrollo Humano para América Latina, lo que se enfatizó es que hay elementos para pensar que la movilidad no necesariamente ha sido muy fuerte y que entonces esta caída en la desigualdad que hemos observado de manera reciente no necesariamente va a ser sostenible. La movilidad no es muy fuerte, en particular a través de, nuevamente, el mecanismo de la educación. O sea, se puede observar que a través de generacionalmente no hay un proceso en donde nuevas generaciones superan considerablemente la educación de los padres, sino que de alguna manera se reproduce los niveles de educación previa, y este es uno de los elementos importantes que puede conspirar contra una movilidad. Y una cuestión que se enfatizó mucho en la presentación es que probablemente lo que está impidiendo la movilidad no es lo que estamos midiendo hoy, sino son aspectos que son mucho más difíciles de medir, casi invisibles, intangibles, que tienen que ver con la formación de aspiraciones, cómo se determinan las aspiraciones en los hogares, dado que es en los hogares donde se ve gran parte de la barrera al proceso de movilidad social. Y una vez que estas aspiraciones están hechas, ¿cómo pueden los hogares, los padres de familia, transmitirlas a acciones? O sea, ahí entra el elemento del empoderamiento. Y considera los autores del informe que en realidad sobre este tema se conoce poco, y lo que se conoce muestra que esto no son áreas donde hay mucha robustez. O sea, la gente que tiene bajo nivel de educación, bajo nivel de vida, en general tiene más dificultad para formar sus aspiraciones y mucha dificultad, una vez que las tiene, para concretizarla. Esta dimensión intertemporal, de alguna manera, estábamos conversando al final, permite tal vez integrar también los elementos que hemos estado trabajando hoy, que es el de la equidad, el del bienestar y el progreso. Porque si no continuamos invirtiendo en las nuevas generaciones, en términos, por ejemplo, de capital humano, de la manera en que se esperaría ocurriera en una sociedad donde la movilidad social intergeneracional fuera más fuerte, esto no solamente va a afectar la equidad, sino también afectaría el potencial de crecimiento. Entonces, ambas dimensiones se pueden integrar. Y si recordarán, en la mañana yo comenté que también yo tenía mis dudas sobre la posibilidad de sostener el proceso de caída de la desigualdad, y precisamente era a través del mecanismo de educación
que fue uno de los factores importantes en la igualación que hemos visto en la década reciente. El problema está en que tanto por problemas de oferta, disponibilidad de cupos educativos, mañana creo que Miguel Sekel o el viernes va a hablar sobre educación en América Latina, no hay suficiente cupo para los niveles de educación media superior y en adelante, pero sobre todo también por las restricciones que puedan enfrentar las familias para continuar invirtiendo en el capital humano de sus hijos, por los costos de oportunidad y también por las fallas de calidad del nivel educativo que hace a mucha parte de la población lo que en inglés llaman not college ready, o sea, no listos para poder seguir a los niveles superiores, o sea, por más que quisieran, no necesariamente van a poder competir para poder continuar con su proceso de educación. Entonces, la voz de cautela en andamiaje optimista que tuvimos el día de hoy en relación a pobreza y desigualdad, y también una voz de cautela donde la falta de avance en la equidad y en el bienestar se puede convertir también en una falta de avance en el progreso medido en la forma convencional. Ahora quería comentarles los deseos que tienen los investigadores en términos de información. Varios de ellos han estado trabajando con las encuestas de hogares y de ingreso-gasto. Y una de las peticiones muy enfáticamente han sido el problema de la falta de armonización y estandarización que hay en las encuestas. Yo también estoy trabajando con estas y me uno mi voz a esta solicitud porque muchas veces estamos comparando una variable que llamamos ingreso, que dependiendo de la encuesta pueden ser cosas muy distintas. En algunos países es después de impuestos, en otros países es antes de impuestos, en otros países después de transferencias, en unos países tienen la contribución de seguridad social, en otros no. Entonces estamos haciendo una mezcolanza muy desprolija cuando estamos haciendo las comparaciones. La armonización es esencial y también el trabajo de poder corregir la subrepresentación de ciertos sectores que es sistemática. Yo me referí hoy a la del tope, pero puede haber otras subrepresentaciones sistemáticas. El otro elemento, dado que el análisis de la movilidad está en el centro de muchos de este tipo de estudios, habría necesidad de tener más encuestas de tipo panel que puedan dar información de qué ocurre con hogares y individuos a lo largo del tiempo y no estar trabajando solo con secciones cruzadas. Las encuestas panel son mucho más difíciles, más caras, pero sí sería bueno que se considerara tener algunas, sobre todo en los países de América Latina de ingreso medio, que tienen además los institutos de estadística a nivel de gran sofisticación y recursos. El tercer punto en términos de información que se mencionó y que aquí se traslapa lo que el Informe de Desarrollo Humano de América Latina y el Mundial querrían tener es más información sobre aquello que no se ve. Cómo captar más este proceso de la formación de aspiraciones, conocer sobre las aspiraciones de los individuos, hogares, y también conocer más sobre los mecanismos de empoderamiento o cuáles son las restricciones para poder convertir las aspiraciones en logros. Y estos son en general las solicitudes que ha habido de información. También se mencionó el hecho de que es importante contar con más información sobre la acción gubernamental, incluso más básica, en términos de, por ejemplo, transferencias e impuestos, que algunos de los cálculos que se presentaron mostraban de que es difícil extraer esa información de las encuestas nuevamente porque no hay armonización, hay encuestas que no preguntan, entonces uno tiene que simular lo que la ley dice, pero no es lo mismo que obtener la información directamente de los beneficiarios de ciertos programas, y esta falta de información no nos permite juzgar cabalmente a lo que significa el impacto de la política fiscal en términos de equidad. Bueno, con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Nora. Entraríamos a la
a la etapa de preguntas. Tenemos ya aquí algunas preguntas que hemos distribuido entre los ponentes en esta mesa. Entonces, si les parece bien, empezaríamos aquí por Eduardo Lora. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta de Rodrigo Jiménez de la Universidad Panamericana que dice: si es necesario ampliar los datos que expliquen el bienestar, ¿cómo es posible reducir la desigualdad si no tenemos claro cómo medir el bienestar? Bueno, yo sobre esto diría que el bienestar es multidimensional y hay varias dimensiones en las que sí sabemos cómo medir el bienestar y la calidad de vida en particular. Si uno piensa en las mediciones de necesidades básicas, de capacidades e incluso de oportunidades, hay formas de medición bastante ya articuladas y que se usan. Y menciono esto porque creo que son de todas maneras las dimensiones muy relevantes para sociedades como las nuestras, donde hay una gran desigualdad y por lo tanto lo que nos tiene que preocupar son precisamente la igualdad de capacidad, la reducción de las desigualdades y las necesidades básicas en las capacidades y en las oportunidades. Eso lo sabemos medir y eso sigue siendo una prioridad y eso es fundamental para reducir la desigualdad de ahora y la desigualdad intergeneracional. De tal manera que no creo que, digamos, no creo que las políticas para reducir la desigualdad queden paralizadas por el hecho de que nosotros estamos discutiendo aquí cómo se integran las distintas dimensiones del bienestar o cómo incorporamos las medidas subjetivas. No creo para eso que nos quedemos paralizados. Hay una segunda pregunta para mí dirigida por Benjamín Domínguez Trejo, que es una pregunta que considero muy importante y muy relevante, especialmente porque oí una presentación excelente del doctor Domínguez cuando tuvimos la reunión preparatoria de expertos hace unos meses. Él dice: estamos de acuerdo ante un cambio de paradigma, pero ¿es solo un cambio de paradigma para los economistas? Apoyar este cambio solo en mediciones de encuestas, como las que solemos hablar los economistas, tiene serias limitaciones. Cuando incluimos los hallazgos sobre dolor físico y dolor social, que hay mediciones pues, de cómo se hace, y el papel de las neuronas espejo, cita Risoletti, en la evaluación del estado emocional de las poblaciones. Este tema que está trayendo el doctor Domínguez es absolutamente crucial. Yo mencioné un poco de pasada que las mediciones que estamos haciendo tienen que ser multidisciplinarias y multimetodológicas, y no hice referencia a esto, debería, porque es una cosa muy importante. En la ciencia médica hay mediciones ahora mucho más precisas de los estados anímicos que tratamos de observar los economistas o los estudiosos de los temas sociales a través de métodos muy indirectos como son las encuestas. Las encuestas ya son un gran avance, pero resulta que en realidad son métodos indirectos, porque uno puede ir al cerebro o puede ir a otras manifestaciones físicas, la temperatura, por ejemplo, para medir el estrés y cosas de ese estilo, que se pueden utilizar también y algunas de las cuales son sencillas. Yo creo que esa etapa está ahí y yo creo que las investigaciones que se están haciendo sobre esto son impresionantes y yo creo que ese es un paso también que tenemos más allá, hacer mediciones de estados físicos con mediciones que además van a crear, y con eso me refiero al otro aspecto de la pregunta del doctor Domínguez, que van a crear además van a crear una revolución, un nuevo paradigma, no solo para los economistas, sino también para los psicólogos y para los médicos, porque uno va a poder medir directamente estados de dolor, de placer, de estrés, de miedo, etcétera, directamente en el cerebro, que es donde ocurre. Muchas gracias, Eduardo. Hay dos preguntas que me toca a mí responder. Una de Gerardo Bazán, que es una cuestión de tipo procesal. Dice que por qué le damos tan poco tiempo a este proceso de preguntas y respuestas, a la retroalimentación. Yo creo que tienes razón, siempre hay poco tiempo para este proceso. Como está diseñado el evento, es que en los talleres se tenga pues más este intercambio, porque son un grupo relativamente más pequeños, y hace una propuesta. Dice que por qué no abrimos una especie de foro en internet para continuar el diálogo. Me parece que es una excelente propuesta y vamos a llevarla a cabo. Vamos a abrir un foro en internet para que todos los que se queden con ideas y se las vayan viniendo posteriormente puedan irlas subiendo y tengamos ahí este foro
discusión permanente. Yo creo que es una excelente idea. Y también Pedro Parra Nera dice que cuáles son las 3 cosas que tanto hemos repetido. Y bueno, pues las que yo les voy a comentar no son 3, son 5. Entonces, bueno, pues le vamos a dar un poquito más de lo que él está pidiendo que reafirmemos. Mariano, ¿tienes preguntas? Tengo una pregunta grande de Esteban Calvo. Además de medir el bienestar subjetivo, ¿qué pueden hacer las políticas públicas para mejorarlo? Creo que este es el... ¿Perdón? Ya, me acerco yo. Creo que, como se ha dicho todo el día de hoy, pues esta es un objetivo central. O sea, uno hace investigación, uno mide para, a fin de cuentas, llegar a la gente en aquello que les es relevante. Me gustaría empezar diciendo que no es que tenemos que hacer políticas nuevas, porque lo que ya estamos haciendo ya influye en el bienestar subjetivo. Las políticas que estamos haciendo ahora influyen, pero simplemente no están contemplando todos los costos y los beneficios del impacto de estas políticas. O sea, la política monetaria que se está haciendo, y me voy a referir más a ello en un momento, tiene un impacto en el bienestar subjetivo, pero no lo estamos midiendo, y entonces hay costos que quedan ocultos y hay beneficios que también quedan ocultos. La política laboral que tenemos ahora ya tiene un impacto en el bienestar subjetivo. Entonces, no es necesariamente que ahora no estamos haciendo una política que impacte el bienestar subjetivo. Lo estamos haciendo, pero con un norte mal enfocado, y entonces podemos estar errando en tener el impacto potencial. Y aquí es cuando yo hablo de que esta información nos sirve para potenciar lo que ya estamos haciendo. Pero hay ejemplos de consideraciones donde el bienestar subjetivo ayuda mucho. Una de ellas, que es tema de debate en la economía, es la disyuntiva entre más inflación o más desempleo. Ante la crisis, el gobierno de Estados Unidos aplica una política monetaria expansiva, baja las tasas de interés a 0 y protege el empleo. El Banco de México, ante la crisis, mantiene una política monetaria contractiva y entonces privilegia bajar la inflación. Los economistas hemos debatido por años, en economía es la famosa curva de Phillips, ¿qué es preferible? Más inflación, más desempleo, e incluso algunos han planteado sume ambas tasas, lo que llaman el índice de miseria, y maximice eso. Bueno, yo creo que el bienestar subjetivo nos dice, y hay estudios donde nos muestran que el desempleo puede causar más impacto en el bienestar de la gente que la inflación. Y entonces eso nos da información muy útil para decir, bueno, ¿qué debemos privilegiar ante un golpe de crisis económica? Debemos privilegiar la inflación y mantener la inflación baja, o debemos hacer tal vez lo que está haciendo la Reserva Federal, que es proteger más el empleo. El bienestar subjetivo nos daría una política con un mejor norte en eso. Muchos otros comentarios, por ejemplo, podríamos diseñar inversión que genere más bienestar, acceso a zonas recreativas, zonas que permitan la convivencia entre las personas, impactan el bienestar, pero no aparecen en el crecimiento ni en el PIB, ¿no? O sea, si hay que elegir entre puertos o parques, pues el impacto en el crecimiento de los puertos es más alto. Cuando medimos el bienestar subjetivo, tal vez cambie la consideración y veamos que hay grandes beneficios de crear espacios de convivencia en las ciudades, ¿no? Por ahí hay unos estudios que dicen que más que dar soluciones habitacionales, tenemos que dar vecindarios, donde la infraestructura o la arquitectura fomente la convivencia, el conocer a los vecinos, el convivir con ellos. 3, creo que los programas sociales, sobre todo los de combate a la pobreza,
han estado muy enfocados a sacar a la gente de la pobreza. Y yo siempre pregunto, cuando uno saca algo, tiene que ponerlo en alguna parte. Nos hemos preocupado mucho por sacar a la gente de la pobreza, pero no tanto por ver dónde la ponemos. El bienestar subjetivo nos ayudaría a diseñar programas sociales integrales que no solo saquen a la gente de la pobreza, sino que la pongan en una situación de vida satisfactoria y que incorporen otros aspectos. 4, para mencionar otro, todo este asunto de la flexibilidad laboral, permisos de paternidad y maternidad, que son simples costos para el crecimiento económico, tienen grandes beneficios. O sea, hay estudios que muestran que incluso la presencia de la madre cuando los niños están pequeños, son bebés, del padre, son muy valiosos para el bienestar, tanto de la familia como de esos niños en el futuro, un análisis intertemporal, ¿no? O sea, y eso no lo podemos contemplar porque se vería como costo. Dos políticas más, la sala de descanso suena tentadora, ¿no? Dos temas más que son grandes y que mencioné, me interesa mucho, pero no es mi área, pedagogías y esquemas educativos que den no solo habilidades para producir, sino diseñar esquemas educativos que permitan generar, graduar personas que tengan las habilidades para la convivencia, la participación, prácticas sociales. Creo que ahí hay investigación y el bienestar subjetivo ayuda. Y un tema que sí hemos estudiado, y ya acabo con es qué pasa en enfermedades terminales, donde la condición no es reversible, porque la salud a veces trata de revertir ciertas enfermedades y eso es excelente, pero hay casos, y es condición humana, donde ya no podemos revertir esta enfermedad. Pues aunque no se revierta la enfermedad, podemos preocuparnos por crear las condiciones de entorno que hagan que esos meses o esos años sean más satisfactorios para la gente que los está viviendo, y nos hemos dado cuenta, digamos, que permisos laborales para la familia, para que pasen con las personas en enfermedad terminal, temas de esto, de cómo aumentar la satisfacción de salud cuando la condición de salud no podemos hacer mucho. Esos son solo algunos ejemplos. Muchas gracias. Eduardo, ¿quiere hacernos algún comentario sobre una pregunta que llegó? Es una pregunta amplia y muy interesante. Sí, hay una pregunta de Rodrigo Barrera de Infonavit sobre los usos de la información subjetiva para decisiones de política pública y para el diseño de políticas, pero realmente es una pregunta muy estructurada y que tiene 3 subcomponentes. Creo que me tomaría un buen rato responderla, de modo que voy a pedirle a Rodrigo que hablemos personalmente o que le respondo yo por internet. Y hablando de internet, precisamente, que se sugirió el tema de que si se puede crear algún espacio virtual para discutir, les quería contar que estamos justamente pensando en eso con la OSD. Vamos a crear un blog en Wikiprogress. No sé quiénes de ustedes saben de la existencia de Wikiprogress, acuérdense de esa palabra. Wikiprogress es digamos, el gran centro de información electrónica que ha creado, de información virtual que ha creado la OSD para este gran proyecto y que se está alimentando de todo tipo de cosas, de la información estadística, de los papers, de las investigaciones, etcétera. Y también hay unos blogs. Y yo sugerí que creemos un blog latinoamericano. Y creo que la OSD lo ha recibido muy bien. Estamos buscando posibles líderes porque, claro, para que haya un blog es importante que haya algunas colaboraciones más o menos permanentes que le den vida al blog, y creo que sería un espacio precisamente de discusión como el que se está sintiendo que pues es necesario, porque un espacio físico realmente es siempre muy limitado cuando tanta gente quiere participar. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, pues no quisiéramos privarlos a ustedes de ir al salón de descanso y compartir un vino de honor que vamos a tener en un momento más. Simplemente yo quisiera… ¿Tienes todavía una pregunta? No contesté ninguna. Bueno, la recomendación es que la persona que te hizo la pregunta, igual que Eduardo, tome esos datos y ya sea que hables con él personalmente o por correo electrónico. Era
No tiene, bueno, ¿cómo se llama la persona? Pero el tema era sobre, Sí, te pones de acuerdo con ella, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama la persona? Pero la pregunta era porque, bueno, la pregunta viene de Pedro Cote, donde dice que se publicó hoy por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que el 0.18% de los mexicanos controla el 42% del PIB. Como ya había mencionado, la falta de representatividad de los altos ingresos en el tope, la pregunta es cuáles serían las políticas públicas que se desprendan al conocer una versión ampliada del índice que sí contenga la información de lo que ocurre en el tope. Yo creo que una de las consecuencias importantes sería tener una idea más cabal de cómo son los sistemas fiscales, sobre todo por el lado impositivo de América Latina. Alguien presentó en la sesión anterior que la mayor parte de la recaudación son por impuestos al consumo. Nosotros tenemos en general en América Latina impuestos a la herencia que son bajísimos comparado con lo que se usa en otros países, en los avanzados. Entonces, esa información nos daría la oportunidad de analizar si nuestros sistemas fiscales realmente son adecuados y justos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues unas palabras finales de este segundo tema del día. En este sentido, con un enfoque más práctico, por no decir más pragmático. Mencionó una frase aquí, Eduardo, dijo, estamos frente a un paradigma que se derrumba. Eso es algo que realmente provoca, es una frase provocativa. Yo creo que de las cosas que hay que tomar en cuenta en todos estos procesos es que se debe producir información de acuerdo con las necesidades de los usuarios y no para el gusto y regocijo de los estadísticos y especialmente de los productores de estadística oficial. ¿De qué sirven estadísticas, información que no responden a una necesidad? Creo que precisamente el tema de este seminario, de este foro, va en esa línea. O sea, hay ya en el ambiente internacional, en los hacedores de políticas públicas, en las mismas oficinas de estadísticas, en los organismos internacionales, la convicción de que se tiene que dar más información que responda a las necesidades de los usuarios. Esta información debe ser de calidad y pertinente como condición potencial para construir políticas públicas que induzcan el bienestar y el progreso. O sea, es una especie de encadenamiento de lo que se capta de la realidad, la problemática, las condiciones, informar de la forma más clara, más objetiva, para que después los que son responsables de generar las políticas públicas pues tengan elementos útiles y efectivos para este trabajo. Yo creo que con lo que se ha discutido hoy en este día, desde la mañana hasta este momento, la comunidad estadística de América Latina enfrenta una nueva complejidad. Y yo creo que esa complejidad hay que hacerle frente y estamos pues iniciando un debate, un diálogo de qué tamaño es esa complejidad y cuál es la forma de atenderla. La gran tarea, desde mi punto de vista, es definir cuáles son los indicadores pertinentes para dar este paso que resulta del derrumbamiento del paradigma al que hacía referencia Eduardo. Segundo, ¿cuántos indicadores? Yo creo que ese es otro tema crítico, porque si quisiéramos poner en blanco y negro y preparar toda la batería de indicadores con lo que se ha dicho en esta reunión, pues realmente estaríamos frente a un número muy grande de indicadores. Por otro lado, yo creo que también aquí hay en el ambiente que la incorporación de estos indicadores debe ser una incorporación gradual. Sería imprudente y yo diría muy difícil y probablemente con resultados muy negativos el tratar de dar un salto mortal y pasar de no tener indicadores en ese sentido o de no tener la forma de utilizar los indicadores que ya están para tener una batería
adecuada. Y otro tema que yo creo que es muy importante, aquí tenemos a nuestros colegas de América Latina, principalmente para los cuales fue hecho este evento. Yo creo que este proyecto valdría la pena que se considerara el subirlo a la Conferencia Estadística de las Américas, a la CEA. Por ahí debe andar Pablo Tactuc, que es actualmente el presidente de la CEA-CEPAL. Entonces yo creo que esto sería un paso muy importante. Y finalmente, el gran reto es cómo integrar las mediciones objetivas y las subjetivas. Yo creo que eso ha estado presente en prácticamente todas las intervenciones que hemos tenido a lo largo del día. Esto es un gran reto y es un reto que hay que afrontar. ¿Para qué? Para generar la información que dé respuestas adecuadas a problemas reales y no respuestas adecuadas a problemas equivocados. Con esto terminamos y los invitamos a ustedes a pasar al salón de descanso para descansar. Muchas gracias.